Bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día que no quería dejar pasar la oportunidad de comentar unas cosas que se vivieron ayer en el Chiringo y es que, bueno, recuerden que el Tony Freisa dio unas declaraciones que según él fueron manipuladas por la caverna. Salieron estas palabras de su boca. Me pareció realmente lamentable porque, bueno, se acobardó luego de haber reconocido lo que es la realidad y la verdad de esta asquerosa institución. Y bueno, realmente después de eso ha tenido oportunidad de ir por la vida terminando de hacer el ridículo. Ayer se presenta en el Chiringo e intenta un poco blanquear la confesión bestial y salvaje que terminó ofreciendo. Y en este caso vamos a escuchar como dos personajes que bueno, básicamente han estado dándole durísimo con el caso, con el tema Negreira en general, le han puesto en su sitio de una manera absolutamente brillante. En este caso José Luis Sánchez y Juanma Rodríguez, seguramente a estas horas del día ya lo habrán visto en otro canal o en Twitter o donde sea, pero yo dije no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar esto porque me pareció sencillamente magnífico. Son dos personajes con los que coincido muchas veces, aunque hay muchas cosas en las que no coincido, por ejemplo, que hagan parte de un programa en donde se le ha hecho cacería a Vinicius, pero bueno, eso es otro tema que después si quieren podemos tocarlo. Vamos a arrancar escuchando a José Luis Sánchez y cerramos con Juanma Rodríguez. Se interesa la limpieza en el deporte. Ahí coincidimos. Porque además, Tony, Ahí coincidimos. Lo que pasa es que unos hemos dado más méritos que otros. Tony, hay que darte las gracias. Dicen que coinciden en la limpieza del fútbol y algunos han hecho más méritos que otros. Es increíble que los que le hayan pagado esa cantidad exagerada de dinero al vicepresidente de los árbitros realmente tengan esa capacidad para decir semejantes estupideces. Porque según está España ahora mismo, con la Guardia Civil llena de casos, con los jueces hasta arriba, Sí. le has facilitado al juez Aguirre parte de la instrucción, porque se ha prorrogado 6 meses más, porque han seguido encontrando documentos. Y entonces tú, cuando hiciste esta declaración la semana pasada, le has ahorrado un montón de trabajo. Sí. Un montón de trabajo. Porque te ha escuchado reconocer el servicio de lobby, te ha escuchado reconocer que se cuadruplicó el sueldo, te ha escuchado reconocer que le pagabes, te ha escuchado reconocer todo lo que es la trama Negreira. Y esto, un segundo, si ahora tienes toda la noche para contestarme. Si al final es muy sencillo, es muy sencillo. Habéis manchado la imagen de vuestro club. Habéis manchado la imagen de vuestro club. Lo habéis reconocido con los pagos, porque encima lo queréis haber deducido. Y al haber querido deducir esa parte, habéis hecho saltar la liebre. Y la liebre no se ha saltado aquí en Madrid, ni en la capital, ni en el Estado, ni nada. Habéis sido vosotros mismos los que habéis dañado al club. Y los que tenéis que pedir perdón a los que tú dices, pan, pan, 1, 2, 3, 4, pan. Tenéis que pedir perdón a vuestros propios jugadores, porque habéis manchado vuestros títulos. Vuestros títulos los habéis manchado. Entonces, después de habérselo puesto fácil a la Guardia Civil con tus declaraciones, al juez Aguirre con tus declaraciones, yo creo que lo que tenéis que hacer es decir, oye, levanto la mano, pido perdón y nos vamos a casa. Nos retiráis los títulos, pedimos perdón y nos vamos a casa. Porque tú la semana pasada al juez Aguirre le has ahorrado 6 meses de instrucción. Es maravilloso. O sea, hay que darte las gracias, de verdad. Yo creo que no podemos añadir muchas cosas a esto de José Luis Sánchez, que repito, en cierto modo, con esto de Negreira es que ha estado prácticamente brillante. Y es una realidad, la cara del Tony Freisa que dice todo lo que está pasando por su mente en ese entonces, porque me imagino que él esperaba encontrar algo ahí color de rosas o personajes como J. Jordi que le iban a tapar absolutamente todas las sinvergüenzadas que se iban a decir. Es que de hecho ahorita vamos a escuchar decirle que a Juanma Rodríguez, entre él y J. Jordi, que sabemos lo que es, decirle que es falso lo que se haya pagado ese dinero a Negreira. Es que es absolutamente alucinante. Por eso me gusta que personajes como Juanma Rodríguez o incluso como José Luis Sánchez siempre estén ahí para decirle sus cuatro verdades a esta panda, a esta manada de sinvergüenza. Vamos a pasar a escuchar a Juanma y con eso cerramos, muchachos, porque es un video corto, pero creo que bastante brutal. Y bueno, este video de Juanma está un poco más largo, dura 3:21, así que le voy a dar play ya y si hay algo que me gustaría intervenir, lo hago de una. Tony, no pasa nada, no pasa nada. Mira, te voy a decir, porque te escuchaba insistiendo mucho en el caso de Slaughter. Mira, si tú me preguntas a mí si el Madrid ha hecho alguna irregularidad en el caso de Slaughter, que al Madrid le quiten la Liga y la Copa del Rey que ganó con Slaughter. Esa es la diferencia entre un madridista y un culé. Vosotros estuvisteis pagando durante 17 años 7,3 millones al vicepresidente de los árbitros. Es falso y nos eso, queréis que no es convencer verdad. a los Es demás. falso, y que no es nos- verdad. Es que es y nos queréis convencer a los demás de que eso es. como que es falso que si eso está ahí, incluso es algo que ellos por lo menos habían reconocido y que ellos dicen que realmente es para intentar que las cosas sean lo más justas posibles. Es que es increíble. Es normal cuando eso es antiestético, es antiético. Y además, tú estás reconociendo, Tony, el otro día dices en la COPE, hablas de lobby. Lobby.
eres una persona formada y con nivel. Lobby pueden, según el diccionario, pueden ser dos cosas. Freisa, dos. Un vestíbulo. Un vestíbulo. Las casas modernas son. Ponte un ejemplo. Tengo una. Espérame, Mari Carmen, en el lobby que tengo que dar de comer al gato. ¿Vale? Puede ser un vestíbulo. Un vestíbulo que ya no se estila, salvo que entre la gente que tenga mucha pasta. Sí, espera, dile a mi secretario que espere en el lobby. Bueno, o puede ser un grupo de presión. Tú empleaste el término lobby, o sea, se pagaba, además contradiciendo, por cierto, la versión oficial. Porque la versión oficial hasta ahora era que se pagaba por unos informes de 2 folios con faltas de ortografía y con manchas de café en los informes. Por favor, es que eso no se lo cree, vamos, no se lo cree ni el que asó la manteca. Entonces tú contradices la versión oficial, que es que pagabais por unos informes con faltas de ortografía de 2 folios 7,3 millones. O sea, Negreira es un genio. Es un puñetero genio, ¿vale? Y luego tú contradices la versión oficial y dices, no, se pagaba por un servicio de lobby. Y añades al final, sin que nadie te presione, no metas aquí al ama. No metas aquí al ama no tiene nada que ver. Tú cantaste la Traviata, Pavarotti a tu lado, vamos, segunda división B. Y luego añade. Cuando te preguntan, bueno, ¿y por qué pagaban ustedes un servicio de lobby? Que lo dices tú, que no lo digo yo. ¿Por qué pagaban ustedes un servicio de lobby? No, era por neutralidad, buscar neutralidad, que eso lo dices no en esa entrevista. Antes, sí, Tony, sí. Antes, dices, pagábamos por neutralidad, pero es que además dices, claro, y teníamos miedo, eso se paga presidente a presidente, que ya me contarás. Me habría gustado ver por un agujerito cómo iba a ir relevando uno a otro el presidente y, por ejemplo, recogía la porta de Gaspar y entonces le decía, Gaspar a la Laporta le decía, bueno, Joan, mira, aquí hay este jugador que renovar, este técnico que tal, no sé qué, y por cierto que sepas que aquí hay una pequeña partida en la que pagamos al vicepresidente de los árbitros, ¿vale? Gracias. Y eso luego se heredaba, luego a Rosell se lo pasaba, oye, mira, este jugador interesa, estamos pendientes de esto otro, ¿vale? Por cierto que sepas que se paga el vicepresidente de los árbitros. Hombre, por favor, Tony, por favor, no ofendas nuestra inteligencia, de verdad, yo te doy la bienvenida a Madrid, pero aquí no somos tontos ni esto es solo para culés, esto es para todo el mundo, ¿vale? Es que ha sido sencillamente demoledor y brillante. Ha estado, de José Luis Sánchez ha sido un poco más técnico, o sea, más suavecito, pero contundente, pero a la vez quiero decir un poco más serio. Lo de Juanma Rodríguez, que ha sido completamente arrollador, sobre todo ese final, que bueno, aquí somos inteligentes y esto no es solo para culés, esto es para todo el mundo, haciendo una clara referencia a la poca inteligencia que maneja esta gentuza desde muchos años atrás. Creo que todos lo tenemos absolutamente clarísimo. De todos modos, bueno, en este caso sí me gustaría, por supuesto, es saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Mañana regresamos con más contenido. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.